Muchas gracias por estar una vez más en la sintonía de Hora de Noticias en este último día del mes de junio del 2020. Hoy es 30 de junio, no solamente es el último día del mes de junio, sino que es el último día del año fiscal. Así que a partir de mañana usted puede, si lo desea, presentar su declaración impositiva del año que termina exactamente hoy. También, si usted tiene un negocio o cualquier otra actividad económica, profesional o simplemente un negocio común cualquiera, hoy es el último día que tiene para comprar ciertos bienes que, si los compra el día de hoy, pueden ser inmediatamente deducidos sus impuestos, porque tenemos en este momento, debido al coronavirus, un mayor número de deducciones impositivas a nuestra disposición, incluido un aumento en el monto que uno puede deducir de impuestos por comprar cualquier tipo de maquinaria, vehículos y demás. Así que, reitero, tiene solamente el día de hoy, y si no lo hizo hasta ahora, bueno, abre con su contador de forma inmediata y trate de hacerlo el día de hoy, si es que usted o tiene el dinero para hacerlo, lo quiere hacer y además va a pagar impuestos si lo puede deducir, ¿no? Si no va a pagar impuestos porque va a pagar poco, no vale la pena. Más allá de eso, le cuento que ayer fue el día donde más casos se registraban en Australia, casos positivos de coronavirus en un solo día desde el mes de abril. Un total de 85 casos fueron confirmados, de los cuales 75 fueron en el estado de Victoria, 7 en New South Wales. Pero de los 7 en New South Wales, que es donde nos escucha la gran mayoría de gente que está detrás del otro lado del micrófono, estamos hablando de casos que no deberían ni siquiera ser contabilizados, porque son casos de australianos que regresaron del extranjero y que fueron testeados como positivos, que nunca circularon por la sociedad y que no pudieron ni siquiera encontrarse con sus familiares más cercanos o íntimos. Pero no, en Victoria la situación es diferente. Han registrado el cuarto día donde más testeos positivos se hicieron desde que empezó la pandemia. Mientras que en South Australia se registraron 3 casos, que fueron los 3 primeros casos que se registraron en más de un mes. En total, el número de casos representa número 85. La última vez que eso había ocurrido fue el 11 de abril pasado, que donde hubo 97 casos. Los números son bajísimos, le aclaro, aun cuando sean altos relativamente. En total son 7.767 casos de coronavirus en toda Australia desde que empezó la pandemia. Esto lo quiero poner en perspectiva porque en el día de ayer, por ejemplo, en Colombia solamente se registraron 3.200 casos. Aquí tuvimos 7.700 y algo desde que empezamos en febrero. Y en Colombia, por decir un país, se registraron ayer solamente 3.100. Así que, por favor, esto no es causa para alarma, ni mucho menos. El gobierno había dicho que íbamos a tener que lidiar con el coronavirus por mucho tiempo, y pensar que el virus va a desaparecer de la noche a la mañana es una ilusión. En todo el país tenemos en este momento unos 667 casos activos, pero solamente como les decía ayer, hay una sola persona en el hospital. Así que vamos a poner las cosas en su debida manera. Y como les decíamos ayer en un programa que trajo bastante cola, por los comentarios que recibimos, en este momento tiene Australia un solo caso que es serio o crítico de todos los que se le acabo de nombrar. Y de los 7.700 y pico de casos que tuvimos, más de 7.000 se han recuperado un 100%. La tasa de mortalidad en Australia es del 1% y esos son los casos registrados. La tasa real es mucho menor. Yo sé que le estoy diciendo esto todos los días, pero está el bombardeo mediático que existe por cadenas de televisión y de internet, donde nos quieren hacer creer que estamos entre una segunda ola, que aquí en Radio Austral el equipo humano que conforma esta pequeña emisora tiene la obligación de recordarles dónde estamos realmente parados desde el punto de vista objetivo, sin histerias. Los números son insignificantes.
Y lo que importa, reitero, no es el número de contagios de coronavirus, porque el 99% no tiene el menor problema en contagiarse, no tiene ningún síntoma o no tiene ningún síntoma serio que requiera hospitalización o intervención médica seria, o a veces ni seria. Y lo único que importa son el número de camas que están siendo afectadas, nada, una le dije yo, en todo el país, que parece un chiste, y el número de víctimas, que son bajísimos, 104 víctimas fatales con una edad promedio de 80 años para arriba. O sea que, por favor, una vez más, no preste atención a los llamados histéricos de algunos comentaristas. Incluso, mire, la doctora Karen Phelps, que fue por un suspiro diputada o miembro del Parlamento antes de la elección del 2019, cuando reemplazó a Malcolm Turnbull en una by-election que después no fue confirmada la elección general, que vino unos meses después, dice que hay que cerrar ya las fronteras con Victoria. Usted fíjese, hay gente que realmente no tiene, en mi opinión por lo menos, sentido de la vergüenza. Porque cuando estos profesionales de la salud dicen estas cosas, no están pensando en el daño económico a millones y millones de personas por una mini spike, un rebrote mínimo de infecciones, sin muertos y sin hospitalizaciones. Porque si hay una profesión en toda la pandemia que le erró en forma horrible en todos los pronósticos, son los médicos. Y sin embargo siguen dando asesoramiento y diciendo lo que tenemos que hacer a pesar de los errores monumentales que cometieron. Así que, por favor, vamos a poner las cosas como son. El virus tiene sus problemas, en algunos casos es letal, les vamos a contar qué está pasando en otra parte del mundo, pero acá estamos bien. Les digo además que hubo un caso que testió positivo en Melbourne, en el aeropuerto de Melbourne. Están desinfectando el aeropuerto como si se hubiera instalado allí la peste bubónica. 6 colegios y 2 jardines de infantes en Melbourne tuvieron que ser cerrados por limpieza, porque hubo casos positivos allí. Y el número de coronavirus, o casos de coronavirus en el mundo, ya ha sobrepasado los 10 millones, pero la tasa de mortalidad apenas pasaron los 500.000, que usted dirá que es una barbaridad, procesando de 500.000 muertos en 6 meses, cuando en ese periodo de tiempo murieron 30 millones de personas. Hacemos una pequeña pausa y continuamos. Este sábado tendremos una elección complementaria en el distrito de Eden Monaro, que estaba en manos del Partido Laborista, hasta que el diputado o el miembro del Parlamento que representaba ese distrito debió renunciar por razones de salud, Mike Kelly, y este sábado se va a disputar quién va a controlar en esta elección ese escaño. El Partido Liberal es favorito, a pesar de que en más de 100 años nunca un distrito que entra en una by-election es ganado por el gobierno de turno y de la oposición. O sea, un distrito que está a manos de la oposición, cuando vamos a una elección complementaria, generalmente termina en manos de la oposición. Pero esta vez, si ocurre lo que muchos esperan que ocurra, vamos a encontrarnos con que el Partido Liberal o la coalición va a ganar un escaño más de diferencia en el Parlamento. Eso no va a ser material, porque tiene una mayoría de 3, tendrá una mayoría de 4 en todo caso, de manera tal que no cambia nada, pero es obviamente simbólico del momento que está pasando el Partido Laborista, que no es bueno, y de la ascendencia que tiene el primer ministro Scott Morrison en la política federal. Pero muchos están diciendo que el gobierno no quiere anunciar cuál va a ser la política del JobKeeper más allá del 30 de septiembre hasta después de la elección complementaria, porque muchos dicen que va a haber cambios fundamentales al subsidio que están recibiendo hoy más de 3,5 millones de australianos. Como ustedes saben, los $1.500 por quincena terminan a fin de septiembre, pero el gobierno va a revelar un nuevo plan para reemplazar a ese esquema, y lo va a hacer recién el día 23 de julio. Entre los cambios que se consideran hay una extensión a aquellos que no necesitan
y van a terminar o cesar con la ayuda del JobKeeper para aquellos que no necesitan el apoyo. Eso también habría una extensión para algunas regiones, más apoyo para gente que trabaja en algunas industrias que han sido destrozadas por el COVID-19, como la industria de la aeronáutica, y se va a sacar el esquema para algunas zonas geográficas que se han recuperado más rápidamente. Obviamente las industrias más golpeadas por la pandemia, como el turismo, la industria de restaurantes, cafés, entretenimiento y demás, están haciendo lobby para que se extienda el esquema de subsidios para cubrir aquellas industrias que han sido muy afectadas. El vocero del Partido Laborista en materia de economía, Jim Chalmers, ha criticado al gobierno por no dar esta información y tenerla como un secreto bajo 4 llaves antes de la elección complementaria. Y siguió diciendo Chalmers que los empresarios y los comercios están dejando cesantes a muchos trabajadores por la incertidumbre que esto está creando. Y dice que el primer ministro debería dar a conocer esta revisión del JobKeeper en forma inmediata y no tener a los australianos esperándolos con esta incertidumbre. Un reporte de un instituto que se llama el Grattan Institute ha recomendado que los pagos de JobKeeper sean dados en adelantado en vez de pagos atrasados. Porque claro, el problema es el siguiente: si usted tiene un negocio, un comercio, y tiene gente en JobKeeper, usted primero les tiene que pagar a sus empleados los $1,500 por quincena y después el gobierno se los reintegra. Pero pasa que muchos comercios y empresas no tienen plata en el banco para pagar los $1,500 a los empleados, pues no tienen la plata. Y muchas veces lo pueden conseguir un préstamo para poder financiarlo, y los préstamos además no son gratis. Por eso dicen que hay que cambiar esta parte del esquema. Eso en realidad algo de razón tienen. También se ha recomendado extender esto por 3 meses para aquellos que tienen problemas y terminarlo para aquellos que están cobrando sin ninguna necesidad. Yo conozco mucha gente que está cobrando el JobKeeper sin necesidad de cobrarlo, pero no está haciendo nada ilegal. O sea, absolutamente les corresponde. Si usted tiene un derecho de cobrar dinero, usted no tiene por qué renunciar a cobrarlo. Porque después de todo, cuando paga impuestos no le pregunta si tiene ganas o no de pagarlo, lo tiene que pagar igual. Hay un problema con JobKeeper para aquellas personas que estaban en Australia con una visa temporaria o que trabajaban como casuales por tiempos breves, porque toda esa gente no puede cobrar JobKeeper. Yo conozco, el otro día me vino una persona que estaba trabajando en un restaurante y estaba en una visa temporaria, creo que una 40, no me acuerdo el número, pero una visa temporaria, no tenía visa residente, lo dejaron stood down y la mujer no podía cobrar el JobKeeper porque no le correspondía, porque solamente los residentes australianos y los ciudadanos australianos pues podemos cobrar eso. Por otro lado, si usted es pensionado o pensionada, usted me está preguntando, Ezequiel, ¿qué me cuenta tanto del JobKeeper, del JobSeeker? Y yo que soy pensionado, trabajé toda mi vida y ahora no me tiran ni un hueso. Bueno, ahora le van a tirar un hueso. El 13 de julio van a cobrar $750. Ya había cobrado a mitad de abril otros $750, ahora le van a entregar, no le van a cobrar nada, le van a entregar otros, no se asuste, le van a entregar $750 y ya está. Aumento de pensión, nada, no hay nada que esté en absoluto programado. El primer ministro Scott Morrison dijo que no había ninguna duda que muchos comerciantes ahora se habían recuperado del declive o de la reducción del 30% que tenían que demostrar para poder adherirse a este esquema. Porque claro, todo uno tenía que demostrar que en el trimestre de diciembre uno recaudó 30% más que el trimestre que terminó en marzo. Con eso alcanzaba. Y con eso puede cobrar hasta septiembre. Es generoso en serio, le digo. Y no le puedo decir que sea abusado, porque no fue abusado, pero todo el mundo mucha gente que calificó se recuperó mucho antes. Hoy no debería estar cobrándolo, pero lo está cobrando igual. Pero reitero, eso es legal. Aquí no estamos diciendo que nadie está haciendo nada incorrecto. Hacemos una pequeña pausa y continuamos. Este programa es auspiciado por mi estudio jurídico. Si quieren hacer cualquier tipo de consulta legal, llámame por favor al 0412
412-388-369, reitero 0412-388-369, para cualquier tipo de consulta legal que desee realizar o cualquier otro trámite administrativo, burocrático que necesite hacer en materia de poderes o testamentos. Muchas gracias. Es lo que me tiene un poco preocupado, porque las grandes corporaciones como Coca-Cola, Honda, o Honda, como se dice en castellano hoy, han retirado todos sus avisos publicitarios de la cadena o de la plataforma de Facebook, por ejemplo. Y otras grandes empresas en el mundo como Unilever, Verizon y demás, grandes conglomerados, los más grandes del mundo, han retirado sus avisos publicitarios de Facebook. ¿Pero por qué lo han hecho? Porque dicen que Facebook publica cosas que a ellos no les gusta y que publica lo que se dice hate speech o discursos divisorios y con odio y demás. El problema que yo veo con esto es que si los anunciantes van a poner y van a empezar a influenciar qué se puede decir y qué no se puede decir, eso significa que las grandes compañías como Facebook y demás van a tener que empezar a censurar a aquellas personas que dicen cosas que a los anunciantes no les gustan. Y cuando eso empieza, se termina la libertad de expresión, que existirá en la Constitución, por ejemplo en Estados Unidos, donde está ocurriendo esto, y existirá en Australia en el sentido de que es un derecho constitucionario, que no está consagrado en ninguna ley en especial, pero es constitucionario, porque a los anunciantes no les gusta. Es como si, por ejemplo, aquí en Australia, eso nunca va a pasar, un anunciante dice, si este señor Ezequiel sigue diciendo estas cosas, yo no doy más. Nos pasó hace muchos años. No doy más, no pongo más el aviso. Le dijimos que lo sacara el aviso entonces, ¿no? Pero claro, otros medios quizás no puedan o no tengan la dignidad, porque la realidad es que Facebook tiene miles de millones de dólares que podría decirle a Coca-Cola que se meta los anuncios publicitarios en el bolsillo, ¿no? Porque Facebook tiene 8 millones de anunciantes. Escuché bien lo que le dije, 8 millones de anunciantes. Y sin embargo, cuando se conoció este anuncio, el precio de las acciones de Facebook bajó en un solo día 8%. ¿Sabes lo que es eso? Son 50.000 millones de dólares. Entonces, eso es realmente muy, pero muy preocupante, porque estamos viendo como derechos que hemos tenido y valorado, y yo diría que más que valorado, no valorábamos más, lo dábamos por hecho que iban a estar siempre con nosotros, que era como la libertad de expresión, ahora está siendo comprometido por el valor de la billetera de algunas compañías. Estamos viviendo en un mundo completamente alocado, yo ya ni lo reconozco. Por otro lado, increíble, yo pocas veces uno está de acuerdo con Pauline Hanson, pero Pauline Hanson dijo, pero por favor, déjenme de embromar. Esto del número de infecciones del COVID-19 en Victoria lo están exagerando, lo están sacando, dijo, blown completely out of proportion. Lo están exagerando fuera de toda proporción. Hizo que tenemos que abrir la frontera de los estados, que no puede ser que por 100 o por 200 casos o 300 hagamos este desastre, que el estado de Victoria tiene millones y millones de personas. Y dejaron ir a una manifestación, pero por favor, basta con todo eso. Es la única política, en serio, por ahora, mire que yo no estoy de acuerdo con ella en miles de cosas, es la única política por ahora que ha dicho, hasta acá llegué, basta con esto. Estamos destruyendo negocios y algunos no van a volver a abrir. Yo conozco bares y restaurantes que no han vuelto a abrir, a pesar de que ya pueden abrir. Y siguió diciendo Pauline Hanson, estos que dicen que hay que cerrar todo se olvidan de los demás. Yo pienso que el COVID-19 ha asustado a la gente mucho más de lo necesario y pienso que se lo ha exagerado demasiado. Y dijo que la mayoría de los 104 australianos que murieron por el COVID-19 tenían otros problemas de salud y que ya eran muy vulnerables y tenemos que continuar y revivir la economía en Australia. Y dijo que si la economía no vuelve a su normalidad pronto, la economía en Australia no se va a recuperar, dice ella, por generaciones. Pero claro, ella dice eso, los periodistas se burlan de ella, y después el Deputy Chief Medical Officer de Australia, Michael Kidd,
sale a describir que el creciente número de coronavirus en Victoria es muy preocupante. Son los mismos que nos dijeron que el mundo se estaba por terminar, que iban a morir 50.000 personas como mínimo, si no cerramos todo en el mes de marzo. Y no murieron 50.000 como mínimo o 150.000 como máximo. Les recuerdo que murieron 104. Hacemos una pequeña pausa y continuamos. Mientras tanto, el primer ministro Scott Morrison, según las últimas encuestas, está llegando a su máximo nivel de popularidad. La coalición está manteniendo un liderazgo sobre el Partido Laborista de 51-49, aunque las encuestas hoy en día, yo creo que ni los que la hacen le deben prestar atención. Pero en cuanto al índice de popularidad, el primer ministro ha llegado a un índice de popularidad personal de 68%, mientras que los niveles de insatisfacción con él han caído al 27%. Y eso es una tendencia que se da tanto en votantes tradicionales del Partido Liberal como del Partido Laborista. Y el dominio de Scott Morrison continúa sin ningún tipo de adversario, porque Albanese tiene unos números que son tremendamente negativos. Tiene un margen de satisfacción del 20 y pico %, una cosa muy pero muy baja. 26%. Tremendo. Y además muchos dicen que estar empezando a sacar algo que hace mucho que yo no uso, que se llama un serrucho, y si yo fuera albanese empezaría a mirar quién tengo detrás, y si no hay un serrucho, cuando miro para abajo cerca de los zapatos, a ver si le están cortando el piso por donde está caminando. ¿Por qué el primer ministro está tan alto en las encuestas? Por una razón muy sencilla. Él se ha despegado muy inteligentemente de la performance y el desempeño de muchos de los premios, como Daniel Andrews, Anastasia Polachuk, McGowan en Western Australia. ¿Por qué? Porque estos premios están haciendo política o politiquería, están traficando con el drama humano del coronavirus, diciendo, ¿abro la frontera o no la abro la frontera? ¿Hago el anuncio el miércoles, el martes o el jueves a la tarde? Lo voy a pensar, hubo un caso en Victoria, hubo 30 casos en Victoria, a lo mejor no abro las fronteras, ¿qué voy a hacer con esto? Entonces, claro, usted lo mira por televisión o lo escucha por Radio Austral y dice, bueno, pobre gente, pero póngase en los zapatos de la persona que tiene un negocio en los estados que están manejados por estos premios y que usted se está fundiendo. Y usted está esperando que llegue alguien de Melbourne o de Sydney para poder comprarle algo que usted tiene para vender, pero nadie le puede comprar. Y bueno, usted se da cuenta que eso le va a causar un fastidio, no, sino indignación, rabia, furia o peor. Bueno, por eso el primer ministro se despegó de eso y muy inteligentemente dijo que él nunca dijo que había que cerrar las fronteras, que jamás pensó que esa era una estrategia para lidiar con el COVID-19 y que nunca el Gabinete Nacional lo aconsejó para nadie y que era un tema de los estados. Ahí tienen los resultados. Por eso le está yendo como le está yendo. En South Australia dijeron que no saben si van a abrir ahora el 20 de julio. En el territorio del norte que dijeron que van a abrir el 7 de julio, por ahora dicen que van a abrir el 7 de julio y dicen que lo único que pueden hacer es que si usted viene de las zonas que se llaman hotspots, de las zonas calientes del coronavirus, que son algunos barrios de Melbourne, en ese caso usted no va a poder entrar o va a tener que entrar en cuarentena. Pero si no viene de ahí, usted va a poder entrar. En el territorio del norte están desesperados porque la temporada turística del territorio del norte empezó en mayo y termina en octubre. Y le queda poco. ¿Y sabe cuál es la población del territorio del norte? 245.000 personas, señores. 245.000 personas en una población donde entra la mitad de Europa. En un territorio donde entra la mitad de Europa. Entonces están desesperados. Si dejan pasar más tiempo, se van a tener que comer a los cocodrilos y los cocodrilos se lo van a comer a ellos. Porque no va a haber nadie. Porque, ¿qué pasa? Después de octubre empieza la temporada de verano, que es una temporada de ciclones y de lluvia constante. Así como hoy en Darwin hay 31, 32 grados todos los días y sol, después de octubre no hay sol más, llueve todos los días, sin excepción. Usted le puede poner la firma. Así que seguramente van a abrir sí o sí, porque si no es morir o morir, ¿verdad? Por otro lado, he leído una estadística que me ha dejado sumamente consternado.
Usted sabe que los aeropuertos son privados en Australia. Los aeropuertos generalmente siempre han sido una máquina de imprimir plata porque tienen el monopolio. Cuando el avión de Qantas o de Qatar o de American Airlines tiene que aterrizar en Sydney, no puede elegir dónde aterrizar, tiene un solo lugar para aterrizar. Entonces ellos cobran igual. Y era un negocio redondo. ¿Quién podía pagar plata con un aeropuerto? Nunca. Era como imposible. Era un penal sin arquero. Como empujar la pelota dentro del área chica sin un rival más de 60 metros. Imposible errarlo. Pero claro, nunca nadie pensó en el coronavirus. Y el aeropuerto de Sydney ahora dice, escuche esto, que no se espera que vuelvan a tener los números de pasajeros que tenían antes de la pandemia hasta el año 2024. Escuchó bien lo que le dije, ¿no? Hasta el año 2024, en 4 años más. Y dicen que ellos esperaban que se iba a recuperar para el 2022, pero no lo ven. Y que el tráfico doméstico no esperan que se recupere como estaba hasta antes de la pandemia, hasta el 2023. Y estos no son números que tiran al azar, esos números que están presentando en los diversos bolsas de comercio tienen que hacer una proyección de cuáles esperan van a ser los niveles de rentabilidad de la empresa, porque cotizan en bolsa. Por otro lado, quienes han comprado la empresa de aviación Virgin Australia, un consorcio norteamericano se llama Bain Capital, dicen que van a reducir drásticamente el número de aviones que tiene la compañía, de 130 aviones que tienen hoy a 70 aviones. Es una reducción de casi el 45% más o menos. Mientras que Qantas ahora dice que no espera resumir sus vuelos hasta el año fiscal 2022. Y ya ha despedido, como les decía la semana pasada, 6.000 personas. Obviamente el colapso en el número de pasajeros al aeropuerto de Sydney cayó un 98% en el mes de mayo, comparado con el mes de mayo del año 2019, donde yo pasé por el aeropuerto de Sydney jamás siquiera pudiéndome imaginar que iba a estar cerrado en un año, sin aviones. Por eso, cuando ayer le contábamos que es hora de quizás empezar a cambiar de enfoque en relación al coronavirus y no obsesionarnos con la cantidad de contagios, sino con la cantidad de asistencia médica que se precisa y de víctimas fatales, que es mínima e ínfima, no le estaba hablando en abstracto. Estaba hablando en la vida que vamos a tener, la prosperidad que vamos a no tener y la vida que nos espera si todo sigue como sigue hasta ahora. Así que si usted se siente mal por esto y no sabe por qué, existe un porqué aunque usted no lo registre. Hacemos una pequeña pausa y continuamos. Aunque no haya ninguna garantía de que salga bien, hay 3 vacunas que están en pruebas finales, vacunas del coronavirus, y que dicen que ofrecen mejores probabilidades, especialmente porque los científicos aún no saben qué tan fuerte debe ser la reacción inmune que debe desencadenar las inyecciones. Hay personas en 6 continentes que ya están recibiendo vacunas contra el COVID-19, mientras la competencia por obtenerlas se vuelve decisiva, ¿no? Cada vez se realizan estudios más grandes para probar si alguna vacuna realmente anda y tal vez ofrecer una muestra de cómo sería en la realidad. Investigadores chinos y británicos ya están probando posibles vacunas fuera de sus fronteras, en Emiratos Árabes y en Brasil respectivamente, porque hay muy pocas infecciones nuevas en sus territorios de origen como para obtener respuestas claras. Estados Unidos se está preparando para comenzar la prueba más grande, donde 30.000 personas recibirán una inyección creada por el gobierno a partir de julio y aproximadamente un mes después otras 30.000 van a probar una vacuna en Gran Bretaña. Es probable que las personas que participen se dividan entre estadounidenses y voluntarios en otros países como Sudáfrica o Brasil. Si bien se es optimista, el doctor Anthony Fauci, que es el principal experto en coronavirus en Estados Unidos, digo que le hemos errado antes. Y esto no es una carrera de quien llega primero, esto es obtener tantas vacunas aprobadas, seguras y efectivas como sea posible.
Los expertos en vacunas dicen que es hora de establecer las expectativas públicas, ya que muchos científicos creen que una vacuna contra el coronavirus no va a proteger, por ejemplo, como la vacuna del sarampión. Si la vacuna contra el coronavirus es solamente un 50% efectiva, esa sigue siendo, dicen algunos científicos, una gran vacuna. Necesitamos comenzar a tener esta conversación ya mismo para que la gente no se sorprenda. Claro, pues la vacuna no va a ser a prueba de balas. Usted puede vacunarse y también agarrarse el coronavirus. Pero bueno, es así, tenemos que seguir viviendo. Uno puede agarrarse muchas cosas de la vida, ¿no? Las vacunas entrenan al cuerpo como ustedes saben, para reconocer y defenderse rápidamente de un germen invasor. Ya hay alrededor de 15 vacunas experimentales del COVID-19 en diversas etapas de estudios en humanos en todo el mundo. Pero ustedes saben lo que no es fácil porque póngale que alguien la acierta. Para estar seguro de eso hay que hacer un montón de testeos, después hay que fabricarla. Hay que asegurarse de que la vacuna en realidad lo vacune y no lo mate. Es complicado. Y después hay que dársela a miles de millones de personas. Complicado. Por eso esto no termina en la primavera. Esto sigue. Lamentablemente se lo digo, para mí me encantaría que terminar con toda esta porquería y volver a la vida que uno disfrutaba hasta hace demasiado poco, ¿no? Y aunque no hay ninguna garantía de que la vacuna salga bien, que haya 3 vacunas, por lo menos en pruebas finales, ofrece mejores chances, especialmente porque ellos piensan que alguna, por lo menos, podría llegar a andar. Mientras tanto, en Colombia se superaron los 90.000 contagios y ya hay más de 3.000 muertos por coronavirus. Y el foco de la pandemia en Colombia se encuentra en el departamento del Atlántico, donde las últimas 24 horas fallecieron 86 personas, 63 de estas en Barranquilla, que es la capital de esa región. Con los 3.178 casos que se registraron en el día de ayer, el país ya tiene casi 92.000 infectados, de los cuales 3.106 han fallecido, lo que equivale al 3.3%. Eso no significa que la tasa de mortalidad del COVID-19 sea del 3.3%. Es porque hay muchísima más gente que tiene el coronavirus, es asintomática y no ha sido todavía ni siquiera testeada. Barranquilla ya acumula 574 muertos y el resto de municipios del Atlántico suman 404. Mientras tanto, en la Argentina se confirmaron ayer 25 muertes y los contagios ya ascienden a 60.000. Y el Ministerio de Salud informó que se registraron 2.189 casos positivos en un solo día. El problema de Argentina tiene la cuarentena más estricta del mundo. Argentina hoy usted no puede ni siquiera salir a hacer ejercicio, creo. Es una cosa increíble, en Buenos Aires estoy hablando. Una cosa increíble. Y a pesar de eso, ¿sabe? ¿Usted se imagina cómo está la economía en ese país con la economía cerrada y todo clausurado hace 3 meses y medio? Una cosa. Y ya venían pésimo de antes, imagínense ahora. No sé si alguna vez se van a poder recuperar mientras yo tenga por lo menos uso de mis facultades mentales. La cosa está muy complicada. Por otro lado, en Estados Unidos las tasas están llegando a niveles más altos, pero vuelvo a reiterar, lo más importante no siguen siendo las tasas de infecciones, sino la cantidad de gente que necesita atención hospitalaria o fallece. El resto son datos estadísticos, pero no hay por qué preocuparse por esos números que parecen asfixiantes. El expresidente de Uruguay, Julio María Sanguinetti, criticó, por otro lado, está contento por lo que está pasando en Uruguay, elogió al presidente Lacalle Pou por su estrategia y criticó a los argentinos, ya que ¿por qué no? Y en una entrevista que dio a un medio, creo que se lo dio a Infobae, el 2 veces electo presidente uruguayo entre 1985, 1990 y 1995 y de año 2000, dijo que la campaña que se hizo en Uruguay ha sido exitosa, ya que estuvo basada en la libertad responsable, como lo define nuestro presidente, refiriéndose a Luis Lacalle Pou, y los resultados han sido muy satisfactorios. Realmente creo que ha hecho un gran trabajo y un gran manejo de la situación.
Después le preguntaron qué opinaba del manejo de la pandemia de la Argentina y dijo, la pandemia argentina ha tenido características muy diferentes a la uruguaya. En el momento en que Uruguay define el concepto de libertad responsable, Argentina había entrado en la cuarentena obligatoria y en Uruguay había voces que preconizaban que se siguiera el camino argentino. Y dijo, recuerdo que la calle Pau dijo que vamos a apelar a la libertad responsable, vamos a comunicar con transparencia para que la gente crea y sienta que es verdad lo que estamos diciendo. Y por eso no se fue a una cuarentena general para que no ocurrieran las cosas que en ese momento se veían en la Argentina. Hay una comparación lógica y hay otras que no lo son, porque también el tamaño de la megalópolis de la provincia de Buenos Aires y la capital federal en la Argentina son dimensiones que también hacen por cantidad a la calidad. Montevideo y Buenos Aires tienen mucho que ver, pero no son idénticas por las dimensiones. En Montevideo ocurrió algo importante y es que las zonas de asentamientos irregulares, sobre las cuales había mucho temor porque hay una zona muy importante de gente que vive mal y condiciones precarias de vivienda y salud, que a pesar de todo respetó el distanciamiento social y el tapabocas y de ahí no hemos tenido problemas. Después le preguntaron qué opinaba sobre la salida de la pandemia a nivel mundial y en Latinoamérica. Y dijo, la pandemia es un fenómeno global que sin embargo no ha sido enfrentado globalmente. La máxima expresión de la globalización ha sido el COVID-19 porque los virus no reconocen fronteras políticas, pero toda la organización internacional no ha tenido un rol conductor. Estados Unidos hizo lo que quiso. Europa caminó por otro lado. China por el otro. México hizo lo suyo. Brasil desconoció también la magnitud del tema. Argentina siguió su camino y Uruguay por el propio. O sea que nos hemos encontrado con una falencia de gobernanza de la globalización realmente alarmante. Es lo que más nos debiera preocupar hoy, sentir que estamos en un mundo global sin el menor liderazgo en conjunto. Hacemos una pequeña pausa y continuamos. El Real Madrid se acerca cada vez más a conseguir el campeonato español o la Liga. Le ganó ayer al Español de Barcelona, que está último en la tabla, por otro lado, 1-0 con un gol de Casemiro después de una jugada extraordinaria de Karim Benzema, que está teniendo un momento realmente sublime. Es uno de los mejores jugadores de la Casa Blanca, como le dicen al Bernabéu. Y ahora le lleva 2 puntos de distancia al Barcelona, que empató con el Celta Vigo y ya había acumulado un empate de visitante contra el Sevilla. Hay mucha bronca. En este momento entro en el Barcelona, bronca con el técnico. Dicen que están enfrentados el grupo que manda en el plantel con el nuevo técnico Setién. Aparentemente le hicieron un desplante especialmente Messi, al ayudante de Setién, un tal Eder Sarabia. Así que incluso después del partido, Luis Suárez hizo declaraciones cuando le preguntaron en la televisión, le preguntaron si qué opinaba del partido, si los cambios estuvieron bien hechos. Dijo que es un tema que para eso están los entrenadores. Hay mal humor, el equipo se lo ve cansado y gastado. Recordemos que Setién asumió la frente del Barcelona en enero de este año, luego que los dirigentes echaran a Ernesto Valverde, que fue apuntado como principal responsable de las eliminaciones de la Champions League pasada, no esta, y en la Supercopa de España. Pero reitero, les cuento esto de fútbol y casi por obligación profesional. Si bien miro los partidos, y me he tomado el trabajo, lo estoy mirando por la televisión española, uno de los tantos canales que tenemos a disposición aquí en lo que es el Centro Informático de Radio Austral. Y en España comentan distintos los partidos que en Latinoamérica, son mucho más sobrios. Y les soy sincero, me agrada bastante más, y especialmente cuando hay un gol no tengo que bajar el volumen del televisor porque hay un histérico que me grita el gol, aunque fuera un gol entre dos equipos que no tienen ninguna importancia entre sí, y el 99% de la audiencia no alienta para ninguno de los dos, ¿no? Pero bueno. Y estaban diciendo allí justamente que el gran momento que tiene el Real Madrid se va a llevar la Liga. Y acuérdense una cosa, el Madrid perdió el partido de ida de local contra el Manchester City 2-1 en el Bernabéu, un partido jugado hace apenas 3 meses, parece 3 siglos. En el partido 2-1 iba ganando 1-0, lo perdió insólitamente, un partido muy raro. Ahora tienen que jugar, cuando termine la Liga Española, van a jugar un partido el partido que falta, lo van a jugar en Manchester. Y les soy sincero, así como está jugando el Madrid, puede tranquilamente remontar el partido del City, porque además van a jugar en la cancha del City, pero sin público.
sin público. O sea, va a jugar un partido mano a mano. Claro que el Real Madrid va a tener que hacerle 2 goles, porque si le gana 1-0, por ejemplo, al City de visitante, se queda fuera. Así que eso va a ser muy interesante. Y si pasa eso, yo no sé quién lo para después. Y esto es todo lo que tenemos, pues tenemos mucho más en realidad, ¿no? Pero es todo lo que nos permiten tener para ustedes el día de hoy, porque tenemos una cuestión de espacio y de tiempo. Les agradecemos muchísimo la sintonía, y antes de despedirnos quisiera agradecerles a todos la enorme cantidad de mensajes que nos hicieron llegar por el 28º aniversario de Radio Austral, que tuvo lugar el pasado 27 de junio. Hicimos un programa especial ese día en la revista Austral, y una vez más quisiera agradecerles los agradecimientos y los saludos, no a mí personalmente en absoluto, sino estos tienen que ser dirigidos a los directores de la radio, Eduardo González Cristóbal y Carla Quintero, que son los que hacen posible que ustedes estén escuchando mi voz en este momento. Yo pongo la voz nada más, pero el gran esfuerzo y los méritos son de ellos dos. Será hasta mañana.